A ver, ¿es posible hacer que el dinero crezca sin que nos quite el sueño pensar en el riesgo? Claro que sí. La respuesta está en el mundo de las inversiones seguras. Hoy vamos a desmenuzar los instrumentos de deuda para entender bien cómo funcionan y por qué son una herramienta tan buena para quienes buscan estabilidad. Ok, este será nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es una inversión de deuda? Luego, las reglas para entender el riesgo y cómo se recibe la lana. Después, nos echamos un clavado a dos métodos principales, el de comprar barato y el de ingreso constante. Y cerramos con las claves para elegir el mejor camino. Vámonos con lo primero. Fíjense que el corazón de todas estas inversiones de bajo riesgo se basa en una idea súper simple. Esta es la pregunta del millón, ¿a poco no? Para muchísima gente, la respuesta está en una categoría de inversión que se basa en la confianza y en saber qué esperar. Y esos son precisamente los instrumentos de deuda. En esencia, es muy sencillo. Un instrumento de deuda es básicamente un te debo, pero hecho y derecho, bien estructurado. Al invertir, lo que se está haciendo es prestarle dinero a una entidad. A cambio, esa entidad promete devolver el capital inicial más una ganancia, que son los famosos intereses. El primer filtro de seguridad es saber a quién se le está prestando. ¿Es al gobierno, que se considera de muy bajo riesgo? ¿O a un banco? ¿O quizás a una empresa grande? La salud financiera de quien emite la deuda es la primera y más importante capa de protección. Ahora pasemos a un tema crucial, el riesgo. Porque, ojo, aunque estemos hablando de bajo riesgo, no todos los préstamos son iguales. Es fundamental saber cómo se mide. Aquí hay que entender dos tipos de riesgo, principalmente. El riesgo de crédito es el más obvio. ¿Será que el deudor va a pagar? Pero el riesgo de mercado es un poco más sutil. Este se refiere a cómo los cambios en la economía, como que suban o bajen las tasas de interés, pueden afectar el valor de una inversión. Entonces, ¿cómo saber si un emisor es confiable? Por suerte no hay que adivinarlo. Existen como unos árbitros independientes, estas agencias calificadoras, que se dedican a analizar la salud financiera de los emisores y les ponen una calificación. Esto nos da una guía objetiva para tomar mejores decisiones. Bueno, llegamos al punto central de todo esto. Una vez que ya se entiende el concepto y el riesgo, la siguiente pregunta es, ¿cómo y cuándo llega el dinero? Y es aquí donde las estrategias se separan en dos caminos muy claros. Y aquí están esos dos caminos. Con el cupón cero, la ganancia llega toda de un solo golpe, al final. Con los bonos cuponados, se recibe un flujo de ingresos como pagos periódicos. Cada método sirve para cosas distintas, para adaptar la inversión a diferentes necesidades. Ok, vamos a meternos de lleno al primer método. Esta estrategia de comprar barato o de cupón cero es súper popular, sobre todo para metas a corto plazo. El mecanismo es bastante ingenioso y simple, la verdad. A ver, paso 1, se compra algo por, digamos, 97 pesos, sabiendo que al final va a valer 100. Paso 2, simplemente a esperar. Y paso 3, al final del plazo se cobran los 100 pesos. Esos 3 pesitos de diferencia son la ganancia. Así de fácil. Y esto no es algo abstracto, ¿eh? Aquí en México tenemos ejemplos muy comunes. Los CETES, seguro que han oído de ellos. Son los más famosos, respaldados por el gobierno federal. Los PRLBs son, digamos, la versión de los bancos. Y el papel comercial es el que usan las empresas. Todos funcionan con la misma lógica de cupón cero. Ahora vámonos al otro lado de la moneda. Si el objetivo no es un pago único al final, sino más bien crear un flujo de dinero predecible, entonces los bonos cuponados son la respuesta. Aquí la clave es generar efectivo de forma periódica. Es una gran opción para complementar ingresos o para cubrir gastos regulares. En lugar de esperar un solo pago grande, se reciben los intereses en pagos chiquitos, por ejemplo, cada 6 meses. Y dentro de los bonos cuponados hay otra lección importante: tasa fija o tasa variable. La tasa fija da certeza total, se sabe exactamente cuánto se va a recibir y punto. La tasa variable, por otro lado, se ajusta a cómo se mueve el mercado, lo cual puede ser bueno si las tasas de interés suben. Por ejemplo, los bonos M del gobierno son un clásico de tasa fija. Los UDIbonos son fascinantes porque su rendimiento se ajusta para proteger el poder de compra contra la inflación. Y hay otros bonos que están ligados a tasas como la TIE, que se mueven constantemente. Muy bien, ya cubrimos los conceptos. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo se aplica todo esto? Es hora de conectar la teoría con la vida real y empezar a tomar decisiones. Esta tabla lo resume todo de maravilla. Para una meta de corto plazo, como ahorrar para un viaje el próximo año, el cupón cero de los CETES es ideal. Para generar un ingreso regular, digamos para complementar una pensión, los bonos cuponados son la mejor opción. La elección depende totalmente del objetivo final. Y un último concepto, como un extra, el reporto.
Piénsenlo como una casa de empeño para activos financieros. Se entrega un activo, como un bono, como garantía, se recibe un préstamo y al devolverlo con intereses se recupera el activo. Es otra forma de inversión segura, pero a plazos muy, muy cortos. Y con esto cerramos. Ya vimos qué es un instrumento de deuda y cómo elegir el más adecuado. La pregunta final es más de reflexión. ¿Se busca un pago grande al final del camino o un flujo constante de dinero? Entender el objetivo personal es el primerísimo paso para invertir con toda la confianza.